le va? Nuevamente con ustedes en este viernes, en este fin de la semana, tratando de llevarles a usted a través de nuestros expertos lo mejor de esta información que es absolutamente suya y tiene que ver nada más ni nada menos que con la vivienda, que tiene que ver con el desarrollo de este inmobiliario que tiene la República Argentina en pleno crecimiento, aparentemente. Esto lo vamos a consultar, por supuesto, con Mariela Blanco, como siempre. ¿Qué tal? Le damos las bienvenidas a todos los que se sintonizan hasta ahora tan temprano para tener toda la información en un lugar, en un ratito, para poder tomar la mejor decisión si están pensando en comprar, en vender, en alquilar, en refaccionar. Correcto, con algunas novedades, ¿no? Por supuesto, esto es muy dinámico lo que está sucediendo en el país. Nuestro desarrollador de siempre, Horacio Vigliani, con nosotros como siempre. Y además de eso tenemos un invitado especial hoy, que es el director del sitio Reporte Inmobiliario, José Rosados, a quien también le damos la bienvenida. José, realmente mucho gusto de tenerte y creo que a través de lo que uno lee en la página electrónica, la página de información, son los desarrolladores y son los especialistas en el tema los que realmente salen beneficiados, ¿no? Pero tenemos muchísima información, bienvenido al programa. Gracias. Esa información la va a ofrecer en instantes nomás. Aquí la tenemos a Mariela, que ella siempre tiene bien preparadita su placa. Y trabajamos siempre para resumirles lo principal de la semana, los temas destacados. Uno de ellos que no podemos dejar afuera, por supuesto, es el relanzamiento del Procrear, ¿no? El gobierno está pensando en relanzar entonces este programa que va a estar orientado a familias con ingresos de alrededor de hasta 24.000 pesos. Va a tener también un subsidio y va a adoptar el esquema de préstamos indexados que contamos en el programa pasado que lanzó el Central. Bueno, en el sitio oficial de Twitter lo que se anuncia es que todas las familias que participaron del sorteo recibirán los resultados por email. En el siguiente también citamos una donde dice que participaron las familias que ya fueron sorteados por la Lotería Nacional, pero más allá de que las voces en general son favorables, también hay una alerta en la placa que sigue, informe construcción. Por ejemplo, lo que dice es que se va a potenciar este Procrear precisamente por la falta de confianza que hay en esos nuevos créditos del BCRA, que todavía parece que no han arrancado operaciones en el interior. Vamos a ver qué pasa, para eso tenemos los especialistas. Y el otro tema tiene que ver con la resurrección, crisis y resurrección del mercado. Una nota muy interesante de La Nación, de Alfredo Sainz, citó a los desarrolladores más importantes, quizá el más importante de Miami, Jorge Pérez, dijo que estamos mirando más terrenos en Buenos Aires para concretar otra compra en el corto plazo. Ya anunció un hotel 5 estrellas, por ejemplo, en Puerto Madero. Eduardo Elstein de IRSA, quizá el mayor referente local. El hecho de que ya tuviéramos tierras compradas nos deja muy bien parados. Anunció también que va a ser una ampliación de lo que es el Alto Palermo, de lo que es Distrito Arcos. Y otra de las voces, Carlos de Narváez, que anunció también ampliar lo que es el complejo del Río, allí en zona norte, y lo que dice es que los precios de las oficinas en Buenos Aires hoy están entre un 20 y 25% por debajo de Chile o de Brasil. Bueno, algunas de las voces, el resto las tenemos acá. Bueno, y siguiendo con la información que nos daba Mariela, nosotros tenemos nuestro desarrollador, lo tenemos obviamente a Horacio, que nos puede decir, en el mismo nivel de aquellos que en Miami han avanzado y han hablado de la posibilidad de la compra de terrenos. Has estado por allí, así que sí, conoces bien el tema, ¿no? A mitad del año pasado muchos desarrolladores habían comprado tierra en otros países periféricos y ahora incluso si no la han permisado están viendo de volver a revertir acá porque ha levantado mucho. Es el caso de Uruguay, de la ribera de Montevideo, de Punta del Este, de Paraguay, porque avisoran que a corto plazo se está tomando una serie de medidas que cuando hablan así de mitad de año, de junio, aparentemente es donde convergerían todas estas medidas de crédito nuevo, a lo mejor baje la inflación, los precios se están reacomodando y se están sincerando. Que así vemos la plaza con muchas ganas de trabajar y muy entusiasmados los desarrollistas, ¿no? Tomando tierra y permisando. Y en un mediano plazo, porque aparentemente esto viene a mediano plazo, es decir,
los argentinos tenemos un problema serio, ¿no? Además de muchos otros problemas que tenemos, pero uno de ellos es la ansiedad. Obviamente porque nuestra historia nos lleva a eso. Y un desarrollador, una persona que está inmersa en el mercado inmobiliario sabe que esto lleva su tiempo, pero que cuando se consolida comienza a avanzar rápidamente, ¿no? El mercado inmobiliario justamente es puro largo plazo. Claro. Y por otro lado necesita también de condiciones de macroestabilidad. O sea, en función de eso, en el mediano plazo, yo diría también, concuerdo, que hacia la segunda mitad de año se va a empezar realmente a notar el conjunto de todas estas acciones que se están tomando. En realidad van a converger y precisamente creo que se va a poder empezar a ver el inicio de un nuevo ciclo, pero un ciclo distinto dentro del mercado inmobiliario, que no solo va a estar apuntalado por inversores, sino que también va a darle entrada al usuario final, aquel que tiene que comprar su primer vivienda. Y para esto, justamente me parece muy auspicioso el tema del crédito hipotecario a partir de lo que lanzó el Banco Central semanas atrás. Y bueno, se va a dar la convergencia de todas estas medidas, de todas estas cuestiones que tienen que ver también con la vuelta de capitales, que antes buscaban, ¿sí?, salir de Argentina hacia buscar más certidumbre a otros mercados. Salvando la distancia, por ahí se va a dar la teoría de Prebisch, ¿no? Lo que decía centralidad y periferia. Sí, sí. Digamos que ahora van a volver yo creo que a la Argentina, viéndolo como un mercado mucho más atractivo. Y eso ustedes lo tienen ya trabajado, ¿no? ¿O lo tienen estudiado en la página? O sea, esta perspectiva que habla Horacio y que bueno, está ratificando, ¿no? Nosotros estamos teniendo muchas más consultas del exterior. O sea, prácticamente desde el año 2007-2008, por el contrario, no teníamos consultas. Ahora estamos recibiendo muchas consultas de consultoras internacionales que preguntan acerca de papers, de qué pasa sobre el mercado inmobiliario en la Argentina, sobre los precios, sobre posibilidades de inversión. O sea, por ahora es todo estudio, pero por lo menos están empezando. Sí, claro. Una para José, primero para empezar. Qué lujo, antes que nada, porque bueno, sabemos que ustedes tienen toda la información producida propiamente por Reporte Inmobiliario. La pregunta tiene que ver con otro problema que tenemos los argentinos, que es la inflación. Yo quería saber cuál es el diagnóstico que usted hace, bueno, ahora que se anunciaron estos créditos. Bueno, digamos, en principio me parece saludable que se reconozca que existe inflación. Al reconocer que existe inflación y poder medirla adecuadamente, va a empezar a poder tomarse dimensión de riesgo cierto, ¿sí? Y entonces también se puede aplicar alguna medida para esa inflación y con eso actualizar los créditos, el capital. Me parece razonable, o sea, nadie en una economía con inflación está dispuesto al año siguiente, a un año posterior, a recibir la misma cantidad de dinero. Sea eso un salario, sea eso alguien que prestó la retribución por ese préstamo, sea eso alguien que es un propietario de una propiedad, de un inmueble y que lo destina al alquiler. Entonces, vivimos dentro de una economía indexada. Entonces, me parece razonable este esquema de créditos. Me parece que justamente es lógico que exista esta cláusula de ajuste por inflación, porque hay inflación. Si no tuviéramos inflación, no sería necesario que el Banco Central lanzara esta posibilidad. O sea, porque por mercado podría acceder la gente a un crédito y comprar su primer vivienda. Y una para Horacio, ya dentro del terreno de lo que es la política, ¿no? ¿Crees que el INDEC va a recuperar rápidamente credibilidad? Que está muy relacionado, ¿no? Sí, yo creo que los índices, hay un sinceramiento de toda la plaza, y lo bueno de este tipo de crédito, que la unidad de vivienda surge del precio del metro cuadrado de construcción, que tiene un componente del 50% de mano de obra. Entonces, cuando haya un ajuste, ese ajuste no va a ser tan fuerte como un índice de indexación o como un índice del INDEC o como un índice del dólar, porque va a compasar, digamos, el 50% que tiene componente el metro cuadrado. Hoy se habla de la unidad de vivienda que está en 14 pesos, que surge del precio del metro cuadrado, que en plaza está entre 14 y 15 mil pesos, o sea que lo vemos bien. Y aparte tiene una cláusula gatillo diferencial que a la de Chile, que si el diferencial entre lo que percibe el trabajador y lo que tiene que pagar el crédito supera un porcentaje,
va a tener una cláusula de ajuste donde le van a dar más cuotas, digamos. Se va a actualizar el precio, pero le van a dar más cuotas. Esto del UVA, ¿no? Este índice, realmente creo que es un acertado paso, ¿no? No es exactamente igual al chileno como... Sí, es un índice más flexible, más acomodado al ingreso y aparte le permite tomar más cantidad de plazo y más cantidad de plata y más plazo que la que se necesita para comprarlo, porque hasta ahora el crédito no le alcanzaba para comprar la vivienda. Entonces tampoco le servía, si calificaba, el monto que le daban no le servía tampoco para comprar la vivienda. Nos queda medio minuto, pero hay una pregunta que me la hace todo el mundo cuando ve este programa y me dice, ¿por qué las oficinas en la ciudad de Buenos Aires están más baratas que hace un tiempo? Las oficinas, ¿eh? No, es como que quieren todos trasladarse para afuera de la ciudad. Lo que dijo de Narváez, justamente, que mostrábamos en la placa, ¿no? Claro, bueno, en realidad tiene que ver con una situación de mercado puntual. Sí. En los últimos tiempos justamente estábamos viendo una contracción en cuanto a lo que tenía que ver con la economía y dependiendo también del tipo de oficina, ¿no? Porque me parece que las oficinas corporativas, las oficinas de buena calidad, tienen un buen horizonte hacia adelante precisamente por una situación... Aún en la ciudad. Aún en la ciudad, sí, por supuesto, y dentro de una economía que es una economía más predecible y más abierta para el exterior, también va a llamar más a determinado tipo de empresas que, digamos, hasta ahora estaban ausentes del mercado argentino. Entonces, es muy probable que ahora también tengan un recorrido hacia arriba los valores de las oficinas. Nos quedamos cortos, como siempre. Como siempre, ¿no? pero bueno, por lo menos se está yendo en el camino correcto. Las políticas van tendientes a favorecer todo lo que es el mercado inmobiliario, que parece ser el primero en repuntar, ¿no?, tras la apertura del cepo. Bueno, construcción e inmobiliario generalmente son los que hacen punta, ¿no? Son los arietes del comienzo de una situación un poquito mejor. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes, Mariela, ¿te parece? Horacio, como siempre, bien temprano. Hoy con invitado de lujo, vamos a repetir la invitación, ¿Cómo no? porque queda mucho todavía en el tintero para hablar, y tempranito, ¿no? Aquí esto es mercado por expertos, fíjese si no tenemos expertos. Hasta el viernes.